Padre Todopoderoso, nuestra confianza está completa y plenamente puesta en ti. Te alabamos y te glorificamos y sabemos que tus propósitos serán cumplidos. Y nosotros simplemente nos queremos poner a tus pies. Sabemos, Señor, que cuando nos permites leer juntos el libro de Apocalipsis somos bendecidos y somos como espectadores de la historia en anticipado, de las cosas que van a suceder. Pero ya no somos solamente espectadores, sino que además nos volvemos como en cierto sentido protagonistas dentro de esta película de las circunstancias que ya están aconteciendo a nivel mundial. Amado Señor, prepara nuestros corazones, ayúdanos a comprender las cosas que tú quieres que sepamos, ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a tener confianza plena en tu soberanía, en tu poder, en tu gracia, en que tú sabes mejor cómo manejas las cosas. Y nosotros, Señor, ayúdanos a ponernos a tus pies y estar listos para lo que tú quieras demandar de nosotros. Te entregamos este estudio de Apocalipsis, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y este tiempo es para tu gloria, amado Señor. Todo te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 11. Durante estas semanas, estas últimas semanas especialmente en nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis, ya hemos llegado y nos encontramos en un tiempo que corresponde a un futuro no muy lejano. Es el tiempo que es llamado la escatología bíblica en el estudio de las cosas futuras, el tiempo llamado de tribulación, un tiempo de 7 años que corresponde a la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, del capítulo 9 de la profecía de Daniel. Pero como sabemos y hemos explicado antes, la mitad de estos 7 años corresponden a un tiempo de 3 años y medio, identificados como el tiempo de gran tribulación, como nunca hubo ni nunca habrá, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estado viendo que los juicios de Dios han estado siendo derramados sobre un mundo perverso, un mundo pervertido, un mundo impenitente, que no quiere arrepentirse. Pero la iglesia cristiana ya no está en este periodo porque la iglesia fue arrebatada, fue raptada, fue quitada de en medio. Y ahora se derraman los juicios y también vamos a ver cómo ya se despliega toda la... en su máxima expresión el poder satánico que todavía puede actuar sobre la tierra. Habíamos mencionado que los juicios de Dios durante este tiempo de tribulación y especialmente de gran tribulación son derramados en 3 tandas: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Siempre repetimos, ¿no? 7 sellos, voy a poner mi manito así: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y que la primera tanda de juicios son los 7 sellos y que en el 7º sello están contenidas las 7 trompetas. Y luego vienen la tanda de las 7 trompetas y que en la 7ª trompeta están contenidas las 7 copas de la ira de Dios. En todo este derramamiento de los juicios se da todo este periodo de tribulación y de gran tribulación especialmente. Entonces, ya hemos visto en nuestro recorrido por Apocalipsis capítulo 6, ya hemos visto los juicios de los 7 sellos. Y también más adelante, cuando hemos seguido adelante, capítulo 8, capítulo 9, los juicios de las 6 trompetas. Hasta el momento se nos ha quedado pendiente una trompeta que la vamos a ver el día de hoy. Y hasta este momento, en lo que hemos avanzado en el tiempo de tribulación y de gran tribulación en el libro de Apocalipsis, hasta este momento ya ha fallecido el 50%, la mitad de toda la población del planeta. Que si el planeta en la actualidad tuviera 8.000 millones de seres humanos, hubieran fallecido hasta el momento. Disculpen, trató de ingresar una llamada, no sé si está desconectado el tema de las llamadas ingresantes. Continuamos. Entonces, entre los juicios que estamos viendo, a veces hay algunos capítulos de Apocalipsis que son una especie de interludio, una especie de paréntesis, con eventos, personajes o simbolismos que nos dan un vistazo más, que nos ayuda acerca de las cosas que van a estar sucediendo durante este tiempo o este periodo de tribulación o de gran tribulación.
La semana pasada, en la sesión anterior, cuando vimos el capítulo 10, empezó un interludio, un entreacto, digamos, donde vimos al ángel fuerte con el librito y que Juan comió, y ese librito cuando lo comió en su boca era dulce, pero después le amargó el vientre, y habíamos comentado todo eso la semana pasada. Y el interludio continúa ahora en el capítulo 11, pero con otras circunstancias y otros personajes que nos van a dar más información acerca de lo que va a suceder antes de que entremos al toque de la séptima trompeta. Recordemos que todo el estudio del libro de Apocalipsis se encuentran colgadas en nuestra página, en nuestro canal de YouTube también, en la página de Facebook, Gracia Calvary Chapel, o en el canal de YouTube, también Gracia Calvary Chapel. Y los que no han tenido la oportunidad de seguir desde el principio los estudios, pueden ponerse al día, pueden recapitular todo el tema completo desde el capítulo 1 de Apocalipsis y así tener una mejor comprensión. Sin embargo, vamos a hacer lo posible porque lo que veamos el día de hoy sea siempre aprovechado por todos los que estamos conectándonos. Ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 11 desde el versículo 1. Acompáñenme por favor en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 11 desde el versículo 1, versión Reina Valera del 60. Comienzo a leer. Apocalipsis 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña. Estaba hablando el apóstol Juan, que fue el instrumento humano que Dios usó para escribir el libro de Apocalipsis y quien recibió la encomienda de nuestro Señor de recepcionar esta profecía y ponerla por escrito, toda la profecía del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan. Entonces él es el que habla en este momento. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Juan recibe una caña para medir, como se usaba en tiempos antiguos. Cuando yo tengo la oportunidad de ver temas acerca de ventas de terrenos y cosas así, utilizo unas winchas grandes que tienen, tú les tiras y pueden tener 30 metros hasta 60 metros, ¿no? Y después la vuelves a enrollar, tiene una manija para enrollarlo de nuevo y poderla transportar a otros lugares. Pero en tiempos antiguos no tenían las winchas que tenemos ahora, ni tampoco estas winchas que te pones acá en la correa, que jalas, mides 2 o 3 metros, la enganchas y se queda ahí enganchada y después tiras el botón y se regresa de nuevo. Esa tecnología no tenían, por supuesto, en los tiempos del apóstol Juan, ni en los tiempos bíblicos, pero medían y hacían mediciones con instrumentos que tenían en sus épocas, y cerca del río Jordán crecían unos cañaverales y las varas que eran más rectas las utilizaban con una medida estándar, y con eso lo usaban para medir 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas de caña según le fuera dado. Pero la cosa es que cuando alguien es dueño de una propiedad, entonces la mide para saber lo que tiene, lo que posee, ¿no? Se mide algo sobre lo cual se tiene propiedad o pertenencia. Y en este caso, a Juan se le da una caña para medir el templo de Dios, dice, y el altar y a los que adoran en él. Esto habla del control soberano que tiene Dios sobre todas las circunstancias, pero especialmente sobre el templo y sobre el altar y a los que adoran en él. Pero, ¿de qué templo estamos hablando? Y surge una pregunta. En la actualidad, ¿existe algún templo de Dios, algún templo de los judíos en Israel? ¿En la actualidad existe algún templo de los judíos en Jerusalén? Entonces esto nos hace darnos cuenta de que aún no estamos en estos tiempos de los eventos futuros, de los cuales se está hablando acá en el libro de Apocalipsis, porque aún no hay templo en Jerusalén, pero será necesario que lo haya. No hay templo ahorita, pero va a ser necesario que haya templo en Jerusalén para que se puedan cumplir a plenitud las profecías de los últimos tiempos. Entonces, cuando algunas personas dicen que ya estamos en la tribulación, que el anticristo ya está viviendo en la tierra y que ya está ejerciendo poder o ciertas cosas, o que el anticristo es cierta organización, etc., sabemos que los eventos no se están dando por algunas circunstancias. Una, porque todavía no se ha dado el rapto de la iglesia.
otra porque todavía no se ha construido el templo en Jerusalén. Pero vamos a ver, y vamos a comentar dentro de un ratito, y sobre todo vamos a comentar cuando lleguemos al capítulo 13, que los adelantos tecnológicos de nuestros tiempos, los adelantos tecnológicos de nuestra época, nos permiten tener certeza que actualmente y de aquí en adelante ya se podría dar en cualquier momento estos eventos narrados en el libro de Apocalipsis. No se podían dar hace 80 años atrás, no se podían dar hace 120 años atrás, porque no teníamos el avance tecnológico para que se permitan ciertas cosas que se tendrán que dar. Pero además de eso, es importante el templo en Jerusalén como una evidencia más de las cosas que van a suceder. El primer templo en Jerusalén fue construido por el rey Salomón, más o menos hacia el año 960 a.C. Y posteriormente fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando vinieron y arrasaron Jerusalén. Empezaron sus invasiones desde el año 605 a.C., pero hacia el año 586 ya exactamente fue que Nabucodonosor arrasó Jerusalén y destruyó por completo el templo. Llevó, en varias tandas llevó cautivos para Babilonia y se llevó todos los artefactos del templo y todas las cosas que habían adentro del templo, incluida el Arca del Testimonio. Entonces ese primer templo de Jerusalén, ese templo majestuoso construido por el rey Salomón, duró casi 400 años, pero fue destruido por completo. Después de 70 años de cautiverio, contados desde el año 605 a.C., se inició la construcción, o mejor dicho, la reconstrucción del segundo templo, aproximadamente hacia el año 535 a.C., bajo el liderazgo de Zorobabel, tiempos de Esdras. En el libro de Esdras habla acerca de esto, en el libro de Zacarías también habla acerca de esto, durante el tiempo del imperio Medo-Persa, que fue el imperio que vino después del imperio babilónico. Vino el imperio Medo-Persa, que tuvo importancia y preponderancia a nivel mundial. Este segundo templo, o el templo reconstruido en tiempos de Zorobabel y de Esdras, no fue ni la sombra de lo que había sido el glorioso templo de la época de Salomón. Varios siglos después de Esdras y de Zorobabel, este segundo templo fue restaurado, fue remodelado por Herodes el Grande, algunos años antes de Cristo, alrededor del año 19 antes de Cristo. Y con esta remodelación el templo se convirtió en un edificio majestuoso, fue monumental, tanto que en los tiempos de Jesucristo, todos los que peregrinaban a Jerusalén en los tiempos de las fiestas, especialmente pasaban por las instalaciones del templo para admirar sus construcciones, sus edificaciones. E incluso es mencionado en los evangelios, en Mateo capítulo 24, después de que Jesucristo había estado cargado, conmovido por la negativa de los pobladores de Jerusalén, y había estado discutiendo con los fariseos, con los escribas, con los líderes religiosos, y después de haber estado diciendo: ay de ti, Jerusalén, que matas a tus profetas y a quienes son enviados a ti, cuántas veces quise los quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Y luego Jesús sale y los discípulos lo llevan a la zona del templo y le empiezan a mostrar las instalaciones del templo como para distraerlo, como para entretenerlo a Jesús. Y es ahí mismo cuando Jesús le dice: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía de Jesús se cumplió literalmente hacia el año 70 después de Cristo, o sea, unos poco menos de 40 años después de que Jesús murió y resucitó. Este segundo templo restaurado o reconstruido, remodelado por Herodes el Grande, fue destruido por completo en el año 70 por el general romano Tito, quien después también sería emperador romano, y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Este segundo templo duró aproximadamente unos 7 siglos. Desde entonces, desde el año 70 después de Cristo, o sea, hace 1950 años atrás, desde ese momento hasta la actualidad, no ha vuelto a haber templo en Jerusalén, ni templo judío en ninguna parte del mundo.
Lo que hay por todas partes son sinagogas, que son lugares donde los judíos se reúnen, estudian la palabra, oran, pero templo solamente hay uno, que es en Jerusalén, y no ha sido reconstruido. El anhelo más grande de los judíos practicantes el día de hoy es poder reconstruir su templo. Pero ¿por qué los judíos en la actualidad, ya siendo país y teniendo poder político, económico y militar sobre toda la zona, no pueden reconstruir su templo? Porque en el lugar, sobre el monte del templo, en la explanada del templo, donde se ubicaba originalmente el templo de Salomón y el segundo templo de la época de Esdras y de Zorobabel, en ese lugar, hacia el año 691 después de Cristo, fue construido un monumento musulmán, el Domo de la Roca. Los musulmanes consideraban que en ese lugar había una roca sagrada donde se supone que el hijo de Abraham iba a ser sacrificado. Los musulmanes dicen que fue Ismael, los judíos y los cristianos dicen que fue Isaac. Y también ese lugar lo consideran sagrado porque los musulmanes dicen que desde ahí el profeta Mahoma fue tomado y llevado al cielo. Entonces construyeron ahí un monumento, el domo, la cúpula de la roca. Y cerca de ahí, a unos metros de ahí, construyeron una mezquita, la mezquita Al-Aqsa, ocupando casi todo el terraplén, casi toda la planicie del monte del templo. Entonces este domo, junto con otras construcciones musulmanas, en la misma explanada del templo, fueron realizadas allí, aparte del tema religioso, pero sobre todo como para que los judíos nunca pudieran reconstruir su templo sobre el monte del templo. Es decir, les anularon a los judíos la posibilidad de reconstruir su templo, para que no lo puedan hacer nunca más. Y es tan importante este lugar para los musulmanes que es considerado el tercer lugar dentro de los 3 lugares más sagrados del islamismo, junto con la Meca y con Medina, este lugar también, Jerusalén y el monte del templo. Entonces, todo el mundo musulmán, todos los que son varios cientos de millones de seres humanos, tienen la vista puesta en Jerusalén y en la mezquita y sobre todo en el Domo de la Roca y en todo el monte del templo. Es un lugar considerado sagrado para los musulmanes y los musulmanes no quieren permitir ni siquiera que los judíos puedan poner un pie arriba. Y por eso cuando tú eres turista y vas a visitar el monte del templo, solamente lo permiten a los turistas que no son judíos, que ingresen y puedan entrar a la misma cima del monte del templo. Que si entra un judío y lo ven orando o haciendo un rezo o algo, lo consideran una provocación y la guardia te saca de ahí de inmediato. Entonces, como todo el monte del templo está actualmente tomado por la religión musulmana, el lugar más cercano a la ubicación de lo que originalmente fue el templo de Jerusalén, el lugar más cercano al que los judíos se pueden acercar para orar y para adorar, es el Muro de los Lamentos. Hacia el Muro de los Lamentos, ahí es donde los judíos, y ustedes lo pueden ver, entrar por Google, ver las fotos, el famoso Muro Occidental o Muro de los Lamentos, donde ahí ven a todos los judíos ortodoxos y a todos los judíos en general con sus kipás o con sus ropajes tradicionales pegados a las paredes, poniendo papelitos entre las piedras del muro, y ese gran Muro de los Lamentos es en realidad un muro de contención para toda una parte, la parte occidental justamente del monte del templo. Esto es lo que queda de los restos de la construcción de Herodes, lo que queda y hasta donde los judíos pueden llegar, hasta allí nomás, porque los judíos no pueden subir en la actualidad al monte del templo. Entonces, en tiempos modernos, los judíos no han podido construir allí su templo. Este es uno de los 3 lugares más sagrados para los musulmanes. Pero sin embargo, ahora estamos leyendo Apocalipsis capítulo 11, que en un futuro va a haber templo en Jerusalén. Jesús, luego de que anunció la destrucción del segundo templo, Jesús sabía que iba a suceder unos pocos años después de su muerte y su resurrección. Pero dijo, en Mateo capítulo 24, y citando la profecía de Daniel, dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y cuando Jesús dijo cuando vean en el lugar santo, se está refiriendo al templo. Entonces, para que haya lugar santo, tiene que haber templo. Y Jesús se refería a un tiempo más allá, a un tiempo en el futuro,
más allá de la destrucción del segundo templo, un tiempo en el futuro cuando habrá templo en Jerusalén. Ahora estamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia, todavía no ha sido el rapto y todavía no hay templo en Jerusalén. Muchos judíos ortodoxos se están dedicando ya ya han hecho planos diseñando el templo y construyendo el mobiliario del templo y todo listo como para poder reconstruir el templo. Algunos judíos más recalcitrantes, los más extremistas, quieren tomar a la fuerza, quieren que el gobierno de Israel tome a la fuerza el monte del templo, que lo controle militarmente para que ellos puedan construir su templo, pero eso no va a poder darse de esa manera. Se tirarían encima a todo el mundo musulmán y a todo el mundo árabe de golpe. Pero las profecías de Apocalipsis, las profecías del fin de los tiempos, no se van a cumplir hasta que haya templo en Jerusalén. ¿Y cómo podrá haber templo si los musulmanes no lo van a permitir? Entonces va a tener que haber algún tratado de paz de alguna manera, y tendrá que ser por parte de las alianzas mencionadas en Daniel 9:27, cuando se habla de un líder mundial que hará pacto con muchos en la última semana profética, cuando se inicie la semana número 70, la semana de 7 años, el tiempo de tribulación. Entonces el anticristo, cuando se empiece a posicionar en el mundo, en el liderazgo del mundo, va a tener alianzas estratégicas y tratados de paz, especialmente con Israel y especialmente con los musulmanes, con una forma de predominar sobre el mundo. Y cuando el devastador, el anticristo, confirme este pacto con muchos y estas alianzas con gobernantes a nivel mundial, y especialmente logre la paz entre los árabes y los judíos, entonces de alguna forma en algún tratado de paz se va a permitir dividir el monte del templo y poner un límite hasta donde está construido la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, y poner un muro que separe, y van a dejar libre probablemente la zona norte del terraplén del templo, y toda esa zona norte todavía podría tener un área casi de 5 hectáreas, un área bastante grande como para que se pueda reconstruir el templo y puedan redescubrir los judíos de que ese templo estaría ubicado justo donde estuvo ubicado el templo original de los tiempos del rey Salomón. Un anticipo de estos tratados de paz que van a haber en el futuro, que van a permitir que los judíos se pongan de acuerdo con los árabes, propiciados por el anticristo, y que eso dé pie a que se pueda reconstruir el templo. Quizás un anticipo lo estamos viendo ahora en nuestros tiempos, algo que se consideraría impensable, se acaba de dar en estos últimos días, cuando se ha firmado este acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que acaba de ser firmado con el auspicio de Donald Trump. Algo impensable hace un poco de tiempo. Algunos, de repente con algún poco de suspicacia, querrán pensar que estoy diciendo que Trump es un prototipo del anticristo. No es, de ninguna manera, no estoy diciendo eso, ni lo estoy insinuando siquiera, todo lo contrario, pero el presidente Trump tiene sus detractores y tiene personas que hablan a favor de él, personas que hablan en contra. En ese campo no me voy a meter, pero ha tenido éxito con algunos tratados de paz, ¿no? Sobre todo en su caso Estados Unidos con Corea del Norte, y ahora Israel con los Emiratos Árabes Unidos, un éxito diplomático, por así decirlo, impensable. Pero todas estas circunstancias van forjando lo que se va a encaminar hacia el futuro, a que a raíz de que ya están en conversaciones Israel con el Líbano, por ejemplo. Israel ya firmó tratados de paz con Egipto y con Jordania, ahora con Emiratos Árabes Unidos están en conversaciones con el Líbano, están en conversaciones con Marruecos, apuntando hacia que llegue a haber una paz con el mundo árabe. Y entonces luego, cuando se levante el anticristo, un líder que tendrá importancia a nivel mundial y que irá tomando control de entidades internacionales, que muchas personas opinan que probablemente este líder, este
que nosotros llamamos anticristo y que en Apocalipsis es llamado la bestia, tome control a nivel mundial, sea probablemente un líder europeo de origen judío, si es que se cumple estas alianzas que se dan entre la Unión Europea, y si es que algunos eventos más sobre los cuales se sienta la ramera de Babilonia, nombrada en el libro de Apocalipsis, sobre 7 colinas, y eso corresponde a Roma, y etcétera, etcétera. Pero eso ya lo vamos a ir comentando más adelante. Entonces volvamos a lo que estamos leyendo, Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Y entonces Juan mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, ¿no? Pero menciona y dice que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, algunos opinan que lo que sería el patio del templo, y que corresponde a lo que antes era el atrio de los gentiles, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, en los tiempos del apóstol Pablo, en el templo de Herodes, los judíos podían ingresar a los atrios del templo, y solamente los sacerdotes ingresaban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero había una parte más exterior. Los judíos podían ingresar a los patios del templo, pero los gentiles no podían ingresar a los patios, a los atrios del templo. Ningún gentil, ningún griego, ningún romano podía ingresar a los atrios del templo. Entonces construyeron un atrio más exterior, un patio más exterior, que se llamaba el atrio de los gentiles. Ese es el lugar hasta donde podían llegar ciudadanos de otras nacionalidades que quisieran acercarse al templo judío. Pero dado que en un futuro tendrá que ser dividido el monte del templo y estará ahí el muro y el domo de la roca, la mezquita al-Aqsa, y hacia el lado del norte lo que sería el templo, propiamente el templo, muchos opinan que este patio externo, que es el patio de los gentiles, y que se le indica a Juan que no lo mida y que será hollado junto con toda la ciudad santa, es la parte musulmana y la parte que es asignada al lado musulmán. Acá dice que este lugar ha sido entregado a los gentiles y que los gentiles hollarán la ciudad santa, es decir, pisotearán, invadirán y traerán desolación sobre la ciudad de Jerusalén, y menciona que es por 42 meses. Estas cifras son bastante interesantes, porque 42 meses corresponden a 12 meses, más 12 meses, más 12 meses, más 6 meses. Repito, 12 meses, más 12 meses, más 12 meses, más 6 meses. ¿Cuánto hace? 36, 42. 42 meses, que son exactamente 3 años y medio. 3 años y medio, que es la mitad de la semana profética, que es el tiempo justamente de la gran tribulación mencionada. Y ese será el tiempo cuando los ejércitos del anticristo invadirán Jerusalén y romperán el pacto que habían empezado al inicio de la semana profética, al inicio de los 7 años, estos pactos con los cuales el anticristo trajo una paz mundial y una paz entre judíos y árabes hacia la mitad de la semana. Cuando empiezan los últimos 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto, invade Jerusalén, hay persecución en contra de los judíos, y luego el anticristo profanará el templo de Jerusalén y querrá ocupar el lugar de Dios en representación de Satanás. Aquel lugar que Satanás quiso tener y que es mencionado en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28. Aquello que pretendía Satanás, no conformándose con todo lo que Dios le había dado y queriendo tener el lugar del trono de Dios y recibir la adoración que corresponde a Dios, y que tuvo Satanás el atrevimiento de decirle a Jesucristo que si Jesucristo se postraba y le adoraba, le daría todos los reinos del mundo. Eso es lo que Satanás siempre ha querido, por su propia vanagloria y por su propio orgullo, recibir una adoración que no le corresponde. Y ahora el anticristo, en representación de Satanás y con toda su influencia demoníaca, va a profanar el templo y se va a entronar, se va a querer entronar en el templo de Jerusalén. El apóstol Pablo lo había dicho, el pastor Iván lo había compartido en la enseñanza de 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso es un anticristo. Noten, nuestro Señor Jesucristo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el Hijo de Dios que es Dios y que está en el trono junto con el Padre, a la diestra del Padre, en el lugar que le corresponde, recibiendo gloria y honra, y que se humilló a sí mismo y que se hizo ser humano y que murió en la cruz por nuestros pecados, tiene un mal imitador, un falso Cristo que, intentando tener un gobierno mundial, se va a presentar como si es que fuera el Mesías esperado por los judíos, y por eso se le dice anticristo o antimashia o antimesías, porque muchos judíos, cuando aparezca en la palestra mundial, muchos judíos van a creer que ese es el Mesías que estaban esperando, porque les va a traer paz, porque va a tener un gobierno mundial y porque les va a reconstruir su templo. Pero va a profanar el templo, y cuando lo profane, cuando se entrone, cuando se siente allí, cuando pongan una imagen suya para que sea adorada, ahí recién los judíos van a reaccionar y se van a dar cuenta de que él era un falsificador, alguien que se quiere hacer pasar por Dios sin tener derecho a hacerlo, alguien que profana y alguien que está buscando su propia gloria personal y que no le interesa la destrucción de las demás personas. Y eso va a suceder después de que ya esté reconstruido el templo. Por eso es que es necesario que el templo de Jerusalén esté reconstruido antes de que se puedan dar todos estos eventos. Entonces, volviendo a Apocalipsis 11:2, se nos dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Ya habíamos mencionado que estos 42 meses corresponden a los 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá, según las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. También en ese tiempo de 3 años y medio veremos que el pueblo judío efectivamente huirá. Cuando Jesús les dijo en la profecía, dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no bajen a su casa, corran, huyan, oren porque no les toque su vida en invierno y que no sea día de reposo. Obviamente que el contexto es judío, y que las mujeres no estén encintas en esos días. Va a ser un tiempo de gran tribulación. Pero esta huida que Jesús recomienda efectivamente se va a dar en ese futuro. Van a huir los judíos de Jerusalén, de Israel, y van a ser preservados sobrenaturalmente en el desierto. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, la próxima semana, Dios mediante. Y ahora la atención del capítulo 11 se va hacia un par de personajes que van a aparecer en escena en ese tiempo, en esos 3 años y medio de gran tribulación. Versículo 3, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Mencionan especialmente, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, 2 testigos del Señor, son 2 elegidos del Señor para una misión muy importante durante el tiempo de la gran tribulación, con un ministerio especialmente dirigido hacia Israel, hacia los judíos, pero con impacto a nivel mundial. Recordemos que todo lo que sucede en el mundo impacta a los demás países y que nos enteramos de todo lo que sucede a nivel mundial. Y algo, como ha sucedido inicialmente, un virus que se descontroló en una ciudad de China, abarcó y tuvo impacto negativo a nivel mundial, y ahora todos estamos bajo los efectos negativos de esto que ha sucedido y que se escapó completamente de las manos de los seres humanos, pero no de las manos de Dios, por supuesto. Todo lo que sucede a nivel mundial tiene impacto e influencia también a nivel mundial. La alianza entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos también
influencian a nivel mundial, influencian a la perspectiva que tienen las personas sobre Israel y los países árabes y el mundo musulmán, los países árabes que ocupan una superficie casi o más o menos del tamaño de toda Latinoamérica, pero en el lado del Oriente Medio, el norte de África, también se ven influenciados por estas circunstancias que suceden y que apuntan hacia estos tiempos. Pero luego, al ser la profecía de estos dos testigos de alcance mundial, porque dice el versículo 3, profeticen por 1260 días, y vamos a ver que van a profetizar y va a impactar a nivel mundial. Y esto nos hace recordar las últimas palabras dirigidas hacia el apóstol Juan en el capítulo anterior, en el capítulo 10, que vimos la sesión anterior, en Apocalipsis 10:11, cuando el ángel fuerte le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Puede que sea una referencia a que Juan escriba lo que va a suceder con los dos testigos, pero hay algunos que creen que de repente Juan es uno de esos dos testigos. No se puede ser dogmático sobre la identidad de los dos testigos, pero ahorita vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Se menciona también en Apocalipsis 11:3, que estamos leyendo ahorita, que estos dos testigos van a profetizar durante 1260 días. ¿Cuánto tiempo corresponde a estos 1260 días? Saquen su calculadora y multipliquen 3,5 por 360. O también pueden multiplicar 42 meses por 30 y les va a dar esos 1260 días. Es decir, corresponden a los 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación. Durante ese tiempo es que se va a dar las profecías de estos dos testigos. Y luego dice en Apocalipsis 11:4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En el Antiguo Testamento el profeta Zacarías tiene una visión con respecto a la construcción del segundo templo en tiempos de Zorobabel y de Esdras, y donde se le explica que todo el esfuerzo que necesitarían no vendría de fuerza humana, sino del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con espada, mas con mi Santo Espíritu, le dijo Dios a Zacarías. Pero mirando hacia el futuro, la unción y avivamiento del Espíritu Santo muchas veces es representada también en los tiempos bíblicos por el aceite de olivo y por supuesto por las lámparas y el candelero. Esta fortaleza, esta fuerza necesaria para edificar la obra del Señor fue avistada por el profeta Zacarías también como apuntando hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos, con el levantamiento de estos dos siervos del Señor, los dos testigos de Apocalipsis 11. ¿Y qué sucede mientras estos dos testigos del Señor cumplen con su ministerio aquí sobre la tierra, con su servicio a Dios? Como siempre ha sucedido y siempre sucederá, cuando se habla la verdad de parte de Dios, la verdad incomoda y la verdad enfurece a las personas que quieren mantener un status quo, o que quieren mantener un estilo de vida, o que quieren tener un sistema de gobierno donde nadie pueda amenazar sus intereses. Entonces, estos testigos también serán así fieramente combatidos por la sociedad y por el gobierno mundial del anticristo, que intentará destruirlos. Pero ¿qué nos dice el versículo 5? Apocalipsis 11:5 dice que si alguno quiere dañarlos, a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe él morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, en esos 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, de acuerdo a estas capacidades sobrenaturales que les son otorgadas durante su ministerio a estos dos testigos, es que muchos estudiosos debaten acerca de la identidad de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. De hecho, en la profecía de Malaquías se anticipa que el profeta Elías tendría que venir antes de la venida del Señor, antes del día del Señor grande y terrible. Y los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿no es necesario que Elías venga primero? Y Jesús dijo, sí, es cierto, Elías viene antes. Pero Juan el Bautista fue
como una prefigura del advenimiento de Elías, una prefigura porque Juan el Bautista fue precursor de Jesús, pero en su primera venida. Pero cuando sea el día de Jehová, el día del Señor grande y terrible, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, ahí sí vendrá el profeta Elías, de acuerdo a lo que es profetizado en Malaquías. Tanto así que muchos judíos en Israel, cuando tienen ciertas celebraciones, como la Pascua u otras, la fiesta de los tabernáculos u otras, a veces disponen la mesa y dejan un asiento vacío, que es para cuando el profeta Elías venga en el tiempo en el que se supone que Dios levantará al Mesías y que tratará con Israel. Entonces los judíos también están esperando la venida del profeta Elías previa a que se levante el Mesías esperado por Israel. Recordemos que el profeta Elías no murió, sino que fue llevado por el Señor en un carro de fuego directamente al cielo. Entonces algunos opinan eso, como Elías no murió y la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran y después de esto el juicio, entonces a Elías le falta morir, entonces tiene que venir para que pueda morir en forma real. Puede ser cierto, pero no se puede tomar tampoco radicalmente, porque recordemos que todos estos eventos van a suceder después del rapto y todas las personas que hayan sido raptadas también no estarán muertas, igual que Elías, simplemente van a ser transformados en todo caso en el día del rapto y el día de la resurrección. Pero recordemos algunas cosas más que sucedieron con Elías y que nos hacen pensar en cosas similares a lo que está sucediendo con estos dos testigos. Cuando el rey Ocosías, en Segunda de Reyes, capítulo 1, el ministerio del profeta Elías está a finales de Primera de Reyes y principio de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Entonces cuando el rey Ocosías mandó llamar a Elías y enviaba a sus capitanes con una escuadra de 50 hombres para que trajeran a Elías, que estaba en la cumbre de una montaña, fue el primer grupo, el capitán con los 50 hombres, le llaman varón de Dios, y Elías le decía, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y los consuma, y caía fuego del cielo y consumía a los 50 hombres. Entonces el rey Ocosías mandó un segundo convoy, 50 hombres más con otro capitán, varón de Dios, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y los consuma. Cae fuego del cielo y los consume, los achicharra. Y después de estos dos grupos de 50, en total 100 pollos broster, en la época del profeta Elías, finalmente el rey Ocosías manda una tercera expedición. Y esta tercera expedición pues ya van temblando, muertos de miedo. Ya sentían olorcito a quemado antes de llegar donde el profeta Elías, y le piden, el capitán le dice, por favor, varón de Dios, ten misericordia de nosotros, que no seamos consumidos como los anteriores, que el rey te quiere ver, y etcétera, etcétera. Ya pueden ver la historia ahí. La cuestión es que Dios le concedía este poder a Elías, de que descienda fuego del cielo, y por eso que después, en tiempos de Jesús, los apóstoles Juan y Jacobo, cuando les negaron darles provisiones en Samaria, le dicen a Jesús, ¿quieres que como Elías oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y bueno, son anécdotas. Pero estas cosas ahora, estos dos testigos, en un tiempo futuro van a tener un poder sobrenatural de parte de Dios, y que después también ese poder va a querer ser imitado por el falso profeta que va a acompañar a la bestia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por otras características más del poder ejercido por estos dos testigos, muchos dicen que el otro testigo podría ser Moisés, porque tenían poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Recuerdan en la época del Éxodo, Moisés sacando al pueblo de Israel, las plagas sobre Egipto y el agua convertida en sangre. Entonces algunos opinan que el segundo testigo podría ser Moisés. Además de que Jesucristo, cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración, recibió la visita y estuvo con Elías y con Moisés, en ese momento en que los apóstoles Jacobo, Juan y Pedro tienen una visión de Cristo glorificado como un anticipo de Jesús cuando venga en su reino. Entonces hay muchos que opinan que podría ser Moisés el segundo personaje. El primer personaje Elías, el segundo personaje Moisés. Moisés sí murió, pero su tumba nunca se encontró porque fue enterrado directamente por Dios, por los ángeles de Dios, y el lugar de su tumba Dios no permitió que nunca nadie lo halle, y por eso disputaba el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, lo que es mencionado en la carta o la epístola de Judas. Sin embargo, muchos otros opinan que el segundo personaje será Enoc.
personaje misterioso del libro de Génesis, de la descendencia de Set, de los hijos de Adán. Ya que Enoc, y está en Génesis capítulo 5, fue el único junto a Elías que nunca murió, sino que al igual que Elías también fue llevado directamente por Dios. Se menciona en Génesis 5:24 que y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces muchos opinan que Enoc sería el segundo candidato. No podemos ser dogmáticos con la identidad, pero van a haber dos testigos de parte de Dios, del pueblo judío, dedicado a un ministerio durante esos 3 años y medio de gran tribulación, y que van a tener un gran poder para poder predicar y para poder cumplir su profecía durante esos 3 años y medio, y van a ser combatidos por el anticristo, combatidos por muchas personas, y nadie les va a poder hacer daño durante el tiempo de su profecía. Sin embargo, su tiempo va a terminar también, y menciona el versículo 7, Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, nadie les podrá hacer daño mientras dure el tiempo de su ministerio, pero cuando termine el tiempo de su ministerio es algo ya establecido soberanamente por Dios. Y no es que Dios abandone a sus siervos, sino que Dios sabe cuándo permite las cosas y en qué momento las permite y de qué manera las permite. Por eso es que nosotros también, como creyentes cristianos, confiamos en la providencia y en la soberanía de Dios con respecto a nuestras vidas. Jesús nos dice que ni siquiera un pajarito cae si es que Dios no lo permite. Entonces descansemos en el Señor. Con respecto a los temas de esta pandemia, del coronavirus, el COVID-19 o cualquier otro tema de enfermedades en general o de otro tipo de riesgos que pueden haber, debemos ser prudentes, debemos amarnos también a nosotros mismos y cuidarnos, porque Jesús dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de este templo que Dios nos ha dado, y en esa prudencia no debemos exponernos de manera innecesaria y temeraria, a menos que el Señor nos lo demande en determinados momentos. ¿Por qué? Porque confiamos totalmente en que Dios tiene en sus planes nuestros tiempos y que Él sabe cuándo nos va a llevar a cada uno de nosotros. Él sabe cuándo se va a llevar a alguien a cierta edad y a otros a otra edad. Hay personas a las que el Señor se las lleva a los 80 años, y otras a las que se las lleva a los 90 años, y a otros a los 6 años de edad, y a otros a los 20 años de edad. Y nunca va a ser fácil asimilar que alguien de nuestro entorno se vaya anticipadamente. Y nunca va a ser fácil asimilar que nosotros mismos nos tengamos que ir también en algún momento con el Señor. Pero será en su tiempo y de la manera que Dios lo permita. Estos dos testigos, estos dos hombres de Dios, estos dos personajes que tienen un poder dado por Dios tan fuerte que nadie les puede hacer frente y que hasta botan fuego que consume a los que se metan con ellos. Sin embargo, terminan su testimonio. 3 años y medio terminan su testimonio, y luego el anticristo, que se menciona como la bestia que sube del abismo. Es decir, alguien que actúa, un líder mundial que actúa con todo el poder satánico, con todo el poder de las fuerzas del abismo, de los ángeles de las zonas de maldad. Hará la guerra con ellos y los matará. Va a vencer a los testigos y los va a matar, pero cuando ellos hayan acabado su testimonio, ni antes ni después, cuando ellos hayan terminado lo que Dios les encomendó, ahí el Señor permitirá que esto suceda. Y como sucederá con cada uno de nosotros los que confiamos y tememos al Señor. El Señor nos llevará cuando el Señor haya terminado con nosotros lo que Él tenía establecido hacer, no antes ni después. Pero bueno, entonces estos dos testigos, el anticristo los mata, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué gran ciudad nuestro Señor fue crucificado? Hace 100 años atrás, Jerusalén no era una gran ciudad, sin lugar a dudas. Hace 200 años atrás, menos todavía. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, y durante casi 2000 años, Jerusalén ha sido una ciudad destruida y reconstruida, y destruida y reconstruida, y después con las cruzadas y con invasiones y imperios mundiales,
era completamente arrasada, devastada, y construían encima de las ruinas y volvían a construir encima de otras ruinas y volvían a construir encima de otras ruinas, de tal manera que Jerusalén era poca cosa como ciudad. Pero anda a visitar Israel en nuestros tiempos, anda a visitar Jerusalén, la ciudad de Jerusalén en nuestros tiempos. Es una ciudad que tiene su lado antiguo y su lado moderno, totalmente cosmopolita, con una vida nocturna, no digo envidiable, porque más bien apena el grado de perversión que también hay, igual que en cualquier otra ciudad muy desarrollada a nivel mundial, y que se sigue desarrollando más junto con otras ciudades de Israel que son sumamente desarrolladas en sentido tecnológico, en sentido de expansión urbana y en muchos otros sentidos. Entonces, esta ciudad llega a tal punto de depravación espiritual que acá en Apocalipsis se les dice que en el sentido espiritual se le llama Sodoma, es decir, igual de pervertida que Sodoma. Y no es de sorprender cuando Israel, ya últimamente, la ciudad de Tel Aviv, ha sido declarada en los últimos años como capital internacional del movimiento gay, del movimiento LGTBA, LGTBI, etc. Y lo han utilizado para hacer marchas del orgullo gay, y toda la población, así como en los países latinoamericanos todo el mundo es católico, cristiano, entre comillas, pero todo el mundo es mundano, y así como en Estados Unidos todo el mundo es evangélico, pero es mundano, evangélico, en Israel todo el mundo es judío, de la religión judía, pero son mundanos también. Son pocos los que son creyentes en cada uno de estos lugares que estoy mencionando. Entonces, en sentido espiritual, Jerusalén se vuelve una Sodoma, y también es mencionada como Egipto, que es símbolo de la esclavitud y de la carnalidad, y donde nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9, Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estos dos testigos predicaron en Jerusalén, su ministerio fue dirigido a los judíos, pero dijimos que tuvo impacto a nivel mundial. Y como durante el tiempo de su profecía hubieron plagas, el agua se convirtió en sangre, ya las fuentes de las aguas ya habían sido afectadas con el derramamiento de los juicios, especialmente con el toque de las trompetas. Y vimos que había sido afectado el agua del mar y el agua de las fuentes de agua dulce, y en el tiempo de la predicación de estos dos testigos las aguas convertidas en sangre, y tiempo en que no llovió, durante todo el tiempo de su profecía no llovió, o sea que encima hubo una gran sequía, sed, calor, dificultades, y sufría tanto la población mundial que tenían un enconamiento mucho mayor y una ira mucho mayor, una exacerbación mucho mayor hacia estos dos testigos, de tal manera que los querían destrozar, los querían destruir, los querían matar, y no podían, hasta el día en que lo pudieron hacer. Y el día en que lo hacen, los matan, y toda la población mundial, porque aquí dice pueblos, tribus, lenguas y naciones, ven sus cadáveres por 3 días y medio. Esto también nos hace saber de que estos eventos se tienen que dar en los tiempos de nuestra tecnología, y no se podían dar 100 años atrás. Para que todas las naciones y todos los pueblos puedan ver algo que sucede en Jerusalén, lo puedan ver al mismo tiempo a nivel mundial, pues tiene que haber o vía satélite, que ya es algo casi obsoleto, o vía microondas, o ahora vía web. Todo lo que sucede en China se ve en todo el mundo, todo lo que sucede en Jerusalén se ve en todo el mundo, todo lo que sucede en Estados Unidos se ve en todo el mundo, todo en tiempo real. Es decir, yo puedo conectarme a las noticias de cualquier país en este momento, en esta computadora, y puedo ver todo lo que sucede a nivel mundial. Es más, hay tecnología tipo Google Earth que tú puedes, y programas mucho más desarrollados y avanzados, que puedes visitar lugares del planeta y acercarte hasta una altura de 100 metros. Y los programas que usan de espionaje, los gobiernos, hacen que puedan ver hasta las personas que están caminando, y les pueden ver hasta la marca del reloj, etc. Entonces, ya tenemos en nuestros tiempos la tecnología para que esto pueda suceder, para que se pueda dar de que un evento sea visto a nivel mundial. Hace 80 años atrás no podía suceder, no había la tecnología suficiente. Hace 100 años atrás menos, pero actualmente sí, ya hay la tecnología. Entonces sabemos que ya estamos cada vez más cerca de estos eventos futuros. Pero ¿cuál es el ensañamiento? Que permiten que los cadáveres de estos dos testigos se queden 3 días y medio a la intemperie.
Y dice que en el versículo 10 dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero la cosa no queda ahí. Pero después de 3 días, versículo 11, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Así como todos los vieron morir y se vio a nivel mundial, así también se vio a nivel mundial que fueron resucitados por el Señor. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tuvo un impacto fuerte el ministerio de estos 2 testigos en Jerusalén y en el mundo, pero especialmente en Jerusalén. La ciudad sufre un impacto fuerte, un gran terremoto. Se derrumba parte de la ciudad, 7.000 hombres fallecen y hay muchos que se aterrorizan y dan gloria a Dios, que quizás sean parte también de los judíos que experimentan una verdadera conversión y un verdadero arrepentimiento después de todos estos acontecimientos. Versículo 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ya habíamos comentado que de los 7 juicios, de los toques de trompeta, los 3 últimos son los 3 ayes. Un grito lastimero de dolor frente a lo que tendrá que experimentar una humanidad pervertida, rebelde e impenitente. Así que ahora se viene el tercer ay, que es el juicio de la 7ª trompeta, que involucra a su vez los 7 juicios de las 7 copas de la ira de Dios.